Julio César Montoya escribe este libro, La mujer a través de los milenios, en un contexto en donde Naciones Unidas comparte unas cifras que son bastante dicientes. Por ejemplo, en el 2010 hubo un informe que decía que en Sudáfrica violaban a una mujer cada 40 minutos. Entonces, en ese escenario, esta lucha histórica de las mujeres también ha sido compartida por una cantidad considerable de hombres. Y Coral Herrera, que es una teórica del feminismo, plantea una teoría que otras feministas no comparten. Coral Herrera considera que los hombres también debemos tener comportamientos feministas, es decir, que los hombres también tenemos que unirnos como compañeros a luchar con las mujeres en contra del patriarcado. Hay otras feministas que consideran que no, que los hombres no tenemos nada que hacer ahí, o sea que es una lucha solamente de mujeres y para mujeres, que los hombres tenemos que luchar desde el masculinismo, no desde el feminismo. Entonces ahí nace una gran pregunta que siempre vale la pena hacerse. ¿Un hombre puede ser feminista? Algunas dicen que sí, otras dicen que no, que un hombre solo puede ser aliado o aliado, o sea que un hombre no puede ser feminista. Pero yo acá solamente les quiero compartir mi opinión y también respeto cualquier opinión que tengan ustedes. Vea, mi opinión es, un hombre sí puede ser feminista, por la sencilla razón de que eso es un invento cultural. Es decir, ser hombre, ser mujer, si es algo que se da despectivamente por un órgano genital, pero ser masculinista y ser feminista, si es algo que va más allá del órgano que tengamos o de la biología que tengamos. Es decir, yo puedo ser hombre heterosexual, pero yo tengo una hija, yo tengo una hermana, yo tengo una madre, yo tengo estudiantes que quiero, que son mujeres. Entonces, a mí no me va a gustar que maten, violen o asesinen o lo que sea, que entre otras cosas la palabra asesinato no existe en nuestro código penal. Se habla de homicidio o feminicidio. Pues a mí no me gusta que maten a alguien en particular, sin importar su género, su identidad sexual, su sexo. Entonces, cuando yo hablo de este libro, me ganan unos debates que son debates que me parecen muy doctrinarios. Les pongo un ejemplo, vea. En Facebook, una vez yo recomendé este libro, hace aproximadamente 5 años, y una compañera que estudió historia conmigo en la Nacional me dijo que yo era micromachista, que porque un hombre no podía contar la historia de las mujeres, o sea que un hombre no podía ser feminista, y que yo estaba siendo micromachista por compartir un trabajo que es un aliado, llamémoslo aliado para no llamarlo feminista. Entonces yo le dije a la compañera, con todo respeto, pero no estoy de acuerdo con tu interpretación, porque ¿quién dice que yo no puedo hablar de la historia de las mujeres? Mi título dice que yo soy historiador, mi otro título dice que yo soy licenciado en humanidades con énfasis en lengua castellana. O sea, yo puedo hablar de lo que me dé la gana. Que a usted no le guste, pues respetable que no le guste, pero yo puedo hablar de lo que yo quiera. Yo tengo la formación académica para hablar del tema. Entonces ella me dijo, no, pero es que es muy sospechosa la historia de las mujeres contada por un hombre. Yo le dije, puede que sí, pero es que es un hombre aliado, de esposa feminista también. Entonces me dijo, ahí usaste otro micromachismo, porque dijiste la esposa. Y yo dije, no lo dije con esa intención. Entonces mire, esto termina siendo un debate de cosas fanáticas, lo que llamaba Schopenhauer, ese sí era misógino, la dialéctica erística. La dialéctica erística es cuando usted alega por competir y por tener la razón, no por encontrar la verdad. ¿Qué dices, compañera? Pero de pronto es porque dentro del feminismo también hay como distintas clases. Claro. Entonces de pronto era muy ya más radical y no tanto como ya lo que han cambiado muchas ideologías que tenían antes. Entonces pues dentro del mismo feminismo están
totalmente de acuerdo contigo. Y a mí lo que me parece curioso es que este tipo de debates, si se puede llamar así, lo que hacen es dividir. Y tú sabes que la fórmula romana es divide y vencerás. O sea, ¿a quién le conviene que el feminismo pelee o que el progresismo pelee? A la derecha, al conservatismo. Por ejemplo, existe un movimiento feminista mundial que se llama Feministas Radicales Trans Excluyentes. ¿Qué significa eso? Que ellas consideran que los transexuales y los transgénero no tienen nada que ver con el feminismo, que es una cosa de hombres. Y ellas consideran que existen mujeres biológicas, pero que un trans no es una mujer. Eso también va muy de la mano con la derecha. Por ejemplo, el libro negro de la nueva izquierda, de los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, dicen que el feminismo trata de imponer la transexualidad. Y eso es una falacia, como decía ahorita Juanse, porque las feministas, como lo dice la compañera, están divididas, porque unas consideran que el movimiento trans se hace parte de la cuarta ola, y hay otras que dicen que no, que nada que ver, y que es otra forma de machismo. O sea, que un hombre se quiera querer mujer es otra forma de machismo, o que un hombre compita con mujeres porque se autopercibe como mujer, que eso no es justo. Entonces, de cierta manera, no es lo mismo una feminista, entre comillas, trans incluyente, a una feminista trans excluyente. Y eso es lo que yo le critico en parte al libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, que ellos no distinguen esos tipos de feminismo. Ellos encierran los feminismos como si fueran uno solo, como si todas fueran trans incluyentes, y no es así. Entonces, quiero complementar esta anécdota con otra, porque esto se cuenta con anécdotas. En ese mismo año se metió a mi perfil de Facebook una mexicana que se llama Fernanda Niket, que es una activista que le encanta trolear a grupos feministas. Y en ese año habían asesinado a una compañera mía que dio clase conmigo aquí en la UDA. El exnovio le metió como 35 puñaladas. Entonces yo hice un texto muy dolido, en donde lamenté el tema del feminicidio, que entre otras cosas, pues, desde la ley Rosa Elvira Celi se considera su feminicidio, legalmente hablando. Entonces, se metió esta mexicana a mi perfil y me escribió algo como: qué asco este mangina. Y yo no siquiera conocía esa palabra. Entonces me metí a Google a ver qué es mangina, manjaina. Entonces, hombre sin vagina, es que hombre con vagina, exacto. Entonces, dentro de los movimientos antifeministas hay un insulto que es el mangina. O sea, que a las personas que consideran aliadas del feminismo u hombres que se consideran feministas les dicen manginas. Entonces, ella me estaba capando, me estaba castrando, me estaba cortando el pene solo porque yo estaba lamentando que mataron a una amiga mía. Y yo estaba usando un concepto feminicidio que según ella es un concepto de manginas. Entonces, cuando yo me di cuenta que me estaba insultando, yo le propuse un debate y ella aceptó. Entonces, ella hizo un video, yo le respondí, y entonces yo punto por punto le argumentaba cuáles eran mis acuerdos y mis desacuerdos con el feminismo. Pero ella me decía: pero es que vos sos un mangina porque el patriarcado no existe. Y yo le decía: el patriarcado sí existe en Occidente. Y ella: pero no, eso no es patriarcado. Y yo: sí es patriarcado, es que la Iglesia Católica no permite sacerdotisas ni siquiera. ¿Cuándo has visto tú una mujer que sea jerarca en el Vaticano? Eso es patriarcado. No, papá, lo único que he visto han Sí. sido a mujeres, Sí. a mujeres tocando unos instrumentos. Ah, bueno, pero yo estoy hablando de jerarquía,
sacerdotisas por lo menos, o sea, que una mujer pueda dar una misa tranquilamente y decir, por ejemplo, la sacerdote, y que no sea una simple monja, porque la monja es como una empleada doméstica, como una conserje que educa niñas, eso es una monja. La monja ni siquiera tiene el estatus de un sacerdote. Entonces yo le decía, claro, estamos de acuerdo en que en Oriente hay patriarcado. En ese aspecto ella sí me decía que estaba de acuerdo conmigo, pero ella me decía que en Occidente no había patriarcado. Yo le decía que sí había patriarcado y que había huellas del machismo. Entonces miren, en un mismo año, por una misma época, discutí con dos mujeres diferentes. Una me trataba de micromachista, y eso que estudió conmigo y todo, y la otra me trataba de mangina. ¿Y saben qué? Yo no soy ninguna de las dos, porque, a ver, micromachista es cuando yo digo que este libro vale más porque lo escribió un hombre, por ejemplo, es un micromachismo. O decir, no, es que si esto lo escribe una mujer no tiene tanto peso, eso es micromachista, es un machismo muy sutil. Y yo siento que no fui micromachista al recomendar este libro, ni en este momento soy siendo micromachista, ni tampoco soy mangina. Primero porque tengo el pene bien puesto, y segundo porque el feminicidio existe como delito, y tampoco es que yo comparta todo con el feminismo, y tampoco es que yo pierda, entre comillas, mi hombría por estar de acuerdo en algunos puntos con el feminismo. Y acá viene un tercer debate, que también hay que hacerlo. Me encontré con una compañera en una fiesta del libro, que curiosamente también fue compañera de historia en la Nacional. Entonces, yo escribo unos manuscritos que son un tanto eróticos, y en esos manuscritos yo utilizo metáforas. Por ejemplo, yo a veces comparo una mujer que me atrae con una diosa griega en medio del texto poético. Yo comparo, por ejemplo, a una mujer con Afrodita, por decir cualquier hipotético. Entonces esta compañera leyó mi manuscrito y dijo que era machista. Y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque es que estás cosificando a la mujer, porque al tú compararla con una diosa o compararla con un animal, la estás cosificando, y eso es machismo. Y yo le dije, no necesariamente, porque cosificarla es decirle eso, pero es verla como una cosa que me quiero devorar, como una presa que me quiero devorar. Y yo lo digo en sentido romántico, no en sentido morboso. Y bueno, y a la final no nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que en las 4 olas del feminismo hay tantos desacuerdos que ese movimiento se está dispersando. Entonces hay unas que son transincluyentes, otras transexcluyentes, hay unas que son marxistas, otras son liberales, hay unas que son europeas y blancas y ricas, las otras son latinoamericanas, afro y pobres, hay unas que son de izquierda, otras son de derecha, hay unas que van de la mano con el cristianismo, es extraño, pero hay feministas que son cristianas, hay otras que son ateas. Entonces, yo por eso, en los videos que yo grabo en YouTube de la Universidad Nómada, yo digo que no existe un feminismo, existen feminismos, como muy bien le decía ahorita la compañera Mariana. O sea, que existen feminismos, pues son muchísimos. Pero cuando usted ve esa nueva derecha de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Emanuel Danan y compañía, ellos hablan del feminismo a secas. Entonces confunden las hembristas con las feministas, confunden las misándricas, que son las que odian a los hombres, con las feministas, confunden y meten en un solo costal a todas las feministas. Y ahí es donde yo digo que el libro tiene muchas falacias. Entonces, de este libro yo quiero sacar primero una tesis. Y es que cuando yo comparo a una mujer con una diosa, depende de mis intenciones. Si yo la comparo en un poema con una diosa para tener sexo con ella, para burlarme de ella, para usarla como objeto sexual, ahí sí le doy la razón a mi compañera. O sea, yo sí soy machista porque la estoy objetualizando.
es como que, por ejemplo, yo pagué la cuenta. Entonces, que porque yo pagué la cuenta, entonces por eso decir que la pareja que me acompañe me está objetualizando. No. Si es algo consensuado, ¿yo por qué no puedo pagar la cuenta? O si yo me escribo cartas de amor con una mujer, ¿yo por qué la estoy objetualizando? O ella por qué me está objetualizando, nos estamos seduciendo, es algo consensuado. Y por eso Simone de Beauvoir, que es un referente muy importante en el feminismo, le escribió 300 cartas de amor a un intelectual mexicano. Y eso que el amor de la vida de ella era Jean-Paul Sartre. Y Simone de Beauvoir tenía una relación de pareja muy extraña con Jean-Paul Sartre, porque era una relación que hoy día llamaríamos poliamorosa. Entonces, por ejemplo, Simone de Beauvoir era rebelde en todos los sentidos de la palabra. A Simone de Beauvoir le encantaba seducir a sus estudiantes y sobre todo a estudiantes muy jóvenes. Simone de Beauvoir seducía a estudiantes de 14, 15 años y se las presentaba a Jean-Paul Sartre y hacían tríos. Imagínense el escándalo, o sea, si en pleno siglo XXI eso es escandaloso, imagínense que ustedes les digan, no, aquí en ingeniería hay una profe que enamora a jovencitas de 17 años, porque aquí no creo que haya gente de 15, y después vaya a hacer tríos con otro profe. ¿Ustedes se imaginan el escándalo que se haría en esta facultad, donde lleguen con ese cuento? ¿Se imaginan? Ahora imagínense ustedes en una época más católica, más conservadora, más derechista, una sociedad francesa muy católica. Y Simone de Beauvoir también era muy libertina. Ella decía, por ejemplo, que los niños tenían mucha autonomía para tomar decisiones. Y acá, eso es donde más la derecha aprovechó para criticarla. Porque para ella la pedofilia era normal, si el niño quería. Porque en Francia hubo unos tipos que fueron acusados de pedofilia y los iban a juzgar por lo que llamaríamos pederastia. Entonces, Simone de Beauvoir y otros intelectuales de Francia hicieron una carta diciendo que ellos no eran pedófilos, que porque si la niña o el niño querían estar con ellos, o sea, si una niña de 9 años quería estar con un tipo de 18, que era normal si la niña quería, y que una niña de 9 años ya era autónoma para decir. Entonces, ella era demasiado libertina, y yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí Juan Sebastián es muy inteligente, es muy avanzado para su edad, y Juan Sebastián tiene 9 años, va a cumplir 10 el 15 de mayo, para que le regalito. Entonces, ya saben, 5 para que le regalito, no mentiras. Entonces, Juan Sebastián tiene 9 años y medio, casi 10. Y yo que soy un hombre, entre comillas, tan libertino, tan libre sexualmente, para mí no sería normal que Juan Sebastián tenga sexo con una chica de 18 años. Para mí no sería normal, porque no hay una edad de consentimiento todavía. Juan Sebastián es un niño, por muy maduro que sea. En cambio, Simone de Beauvoir diría, no, si Juan Sebastián quiere estar con una chica de 18, hay consentimiento, entonces no hay pedofilia. Para mí sí hay pedofilia, porque pedo significa niño. Y Juan Sebastián, según la ley colombiana, Juan Sebastián es niño hasta los 14 años. Por eso la edad de consentimiento en Colombia es de 14 años. En Argentina es de 13. En Veracruz, México es de 18. En Baja California, México es de 14. Entonces miren, en un mismo país hay diferentes estados con distintas leyes. Y eso es un tema que Agustín Laje y Nicolás Márquez aprovechan para atacar todo el feminismo. Entonces dicen que el feminismo es una red de pedófilos y de pederastas, diciendo que como este gran referente del feminismo, que es Simone de Beauvoir, normalizaba la pedofilia, entonces por eso todo el feminismo es una normalización de la pedofilia. Y como hay iglesias católicas y cristianas que odian el feminismo, ahí tienen la excusa perfecta para atacarlo. Es decir, es que son abortistas, es decir, son genocidas porque matan bebés, son pederastas.
cuando ya sabemos que hay una iglesia que tiene fama de encubrir a muchos pederastas? Y acá quiero voltear el argumento para que ustedes vean lo polémico y sobre todo por esta tesis que plantea aquí Julio César. Y es, hay sectores del feminismo que también consideran que cualquier cosa es pedofilia. Les voy a poner un ejemplo, de hecho conozco dos. El más reciente, un familiar mío que canta vallenato, que está más joven que yo porque él tiene 73, no, está más joven que yo. Poncho Zuleta, que es familiar mío también como Estanislao Zuleta. Poncho Zuleta se consigue una novia 42 años menor. Entonces, la sociedad se escandaliza. Feministas, antifeministas, izquierda, derecha, un montón de gente se escandaliza. Sí. O sea, se consiguió una novia de 31 años. Él se consiguió una novia de 31 años. Pero por ahí vi a alguien. Es como si tú te consiguieras una novia que no ha nacido. No, verdad que yo tengo 89. No, verdad que yo. No, es como que, a ver, haz la matemática. Réstale 42 a 89. Amor, ¿cómo estamos en matemáticas? A ver, sería una novia de 47. Es como que yo me consigo una niña, imagínense, una pobre niña inocente de 47 años. O sea, eso es pedofilia, ¿cierto? No, mentiras, hablando seriamente. La gerontofilia se supone que es cuando una persona le lleva 35 a la otra. Entonces, en este caso sí hay gerontofilia, pero la gerontofilia no es una filia vista como una desviación. O sea, porque la pedofilia sí es una desviación, sí es un trastorno desde las ciencias dominantes. En el canal Caracol le preguntaron a un psicólogo que si era normal, que si era normal que una mujer se enamorara de un hombre 42 años mayor. Y él dijo, claro que es normal, porque es que una mujer de 31 años no es una niña. Porque por allá había visto un meme que se estaban burlando de una feminista, porque la feminista se estaba burlando de Di Stéfano, porque Di Stéfano también tenía una novia que era como 50 años menor que él. Entonces, que ese Di Stéfano, ¿cómo se mete con una niña de 30 años? Pero es que una niña de 30 años, ¿en qué país del mundo existen niñas de 30 años? Por favor. Que existan niñas de 18, hasta 18, válido. O incluso un país que sea ultra godo, una niña de 21, que es como en algunos países todavía hasta los 21 años es listo, que diga una niña de 20 años, listo, pero ya después de los 21 en ningún país es niña, en ningún país es menor de edad. Entonces yo por ahí vi un meme que no, que cómo se mete con una niña de 30. Poncho Zuleta, que es familiar de nosotros, entre otras cosas, ese vallenatero maluco, Poncho Zuleta se mete con una niña de 31 años, qué depravado. Y otros dirán, no, depravada ella que se metió con un zombie, con un decrépito de 73 años. Y es porque no te conocen a ti de 89. No, sí, yo soy el rey de los decrépitos. Yo estoy más viejo que San Clemente, el presidente de 86 años. Entonces, vea, este tema del enfoque de género da muchos debates, pero mire que todos son muy polémicos. Entonces, ¿cuál es la tesis que yo quiero defender acá? Que el señor Julio César, siendo sociólogo, nos da una mirada muy interesante histórica de cómo las culturas son las que imponen las edades de matrimonio, por ejemplo. En la cultura islámica, lamentablemente es normal que a una niña, ahí sí digo niña con mayúsculas, de 12 años, la casen con un viejo de 60. O sea, por favor, o sea, ¿qué tiene que hacer una pobre niña de 12 años con un viejo de 60? Ahí sí, nada que hacer. Pero en el mundo musulmán se permiten esos matrimonios. En la Edad Media no existía la categoría de niño o niña, no existía la categoría adolescente, existía la categoría de mozos y muchachos. Y en la categoría griega, los efebos, en la romana, los púberes. El concepto de adolescencia se lo inventan en el siglo XX. Entonces, la adolescencia es una transición, pero la pubertad sí es una transición biológica. Por ejemplo, Juan Sebastián está en la pubertad y ya cuando pase de los 12 entra la adolescencia.
Eso dice la teoría. Pero en la Edad Media, Juan Sebastián sería un adulto en miniatura. O sea, no existía la conciencia de la niñez. Por eso, en la Edad Media, en el occidente, pasaba lo mismo que ahora pasa en países musulmanes, que a niñas de 12 años las casaban con tipos de 60 porque eran matrimonios arreglados, porque la mujer era una cosa, la mujer la veían como una cosa para tener hijos y como una cosa pecadora. Los padres de la iglesia, con su misoginia, fueron los que más satanizaron a las mujeres. Por eso digo yo que es extraño que hayan mujeres católicas feministas o cristianas feministas. Es extraño porque la iglesia católica ha sido en Occidente la mayor encargada de mantener esas jerarquías y esas ideas patriarcales, esas ideas de que las mujeres son las pecadoras, que Eva es la mala, que es la serpiente, que las mujeres no pueden ser sacerdotisas porque son brujas, que porque las mujeres no tienen la pureza del hombre, que las mujeres tienen más huecos en el cuerpo que el hombre, como decían algunos padres de la iglesia. Por eso les digo que este tema es bien interesante. Por eso, en la siguiente parte vamos a discutir la última tesis para que nos vamos al descanso. Y esa tesis también tiene que ver con lo que plantea Julio César Montoya sobre este tema de la historia de las mujeres y la lucha por sus derechos.